El vino de Babilonia. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 1 al 2. El libro El conflicto de los siglos señala que el vino de Babilonia es una metáfora que representa las falsas doctrinas y enseñanzas que las iglesias apóstatas han adoptado como resultado de su unión ilícita con los poderes del mundo. Estas doctrinas corrompen la fe y alejan a las personas de las enseñanzas claras de las Sagradas Escrituras. La expresión Babilonia en la Biblia se usa para describir varias formas de religiones falsas y apóstatas. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Las iglesias cristianas se embriagan con este vino de varias maneras. Conformidad con el mundo, al buscar la amistad y el apoyo de los poderes seculares, las iglesias comprometen su fidelidad a Dios. Esto se manifiesta en las relaciones de las iglesias estatales con los gobiernos y en el afán de otras denominaciones por obtener el favor del mundo. Adopción de doctrinas y tradiciones humanas, en lugar de adherirse a las enseñanzas claras de la Biblia, las iglesias adoptan credos, tradiciones y doctrinas que son contrarias a la verdad. Esto lleva a una confusión y división entre las diferentes denominaciones, a pesar de que todas afirman que sus doctrinas se basan en la Biblia. Rechazo de la verdad. Las iglesias que rechazan la luz y la verdad que Dios les envía, se hunden en la apostasía. En lugar de aceptar las amonestaciones divinas, prefieren seguir sus propios caminos y las enseñanzas de los hombres. Prácticas idólatras y ritualistas. Algunas iglesias adoptan prácticas similares a las de la Iglesia Católica Romana, como la veneración de santos y reliquias, y la exaltación de ceremonias y rituales por encima de la fe genuina. Pérdida de la piedad y el amor a Cristo. La búsqueda de placeres mundanos y el formalismo reemplazan el amor genuino a Cristo y a su palabra. Las iglesias se preocupan más por la pompa y la ostentación que por la verdadera santidad y la obra de Dios. Enseñanzas contrarias a la Biblia. Se promueven doctrinas como las del tormento eterno y la inmortalidad del alma que son consideradas falsas y contrarias a las Escrituras. En lugar de estudiar la Biblia, se promueve la aceptación de las doctrinas y credos de la Iglesia de Roma. Apatía espiritual. Existe una falta general de avivamiento y crecimiento en las iglesias debido a la apatía y la mundanalidad de sus miembros. La espiritualidad genuina es reemplazada por una religiosidad formal y sin poder. Imposición de tradiciones humanas por encima de la Biblia. La imposición del domingo como día de reposo es un ejemplo de cómo las iglesias han adoptado una tradición humana por encima del mandamiento bíblico del sábado. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántanse también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La Iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo.
Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia, estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. El conflicto de los siglos describe a las iglesias que participan de este vino como Babilonia, una entidad confusa y apóstata que se opone a la verdad de Dios. A pesar de esta apostasía generalizada, hay verdaderos discípulos de Cristo dentro de estas iglesias, quienes buscan más luz y se sienten descontentos con la situación actual. Se espera que, en el futuro, estos fieles salgan de Babilonia al ser llamados por Dios. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. Finalmente, el conflicto de los siglos aclara que la apostasía no se limita a la Iglesia romana, sino que se extiende a muchas iglesias protestantes apóstatas o llamadas cristianas que han adoptado prácticas similares. La unión de estas iglesias con el mundo y la adopción de doctrinas falsas las ha llevado a ser parte de esta Babilonia espiritual.